Este tema lo escogí, hermanos, porque hace tiempecito que estamos sufriendo esta dificultad de salud, eh, no solamente nosotros, sino todo el país. Y me sorprende, ¿verdad?, que en este tiempo todavía existen quienes tengan la desfachatez de seguir autollamándose falsos, profetas, perdón, profetas. Ellos no saben que son falsos o no quieren aceptarlo, pero me causa sorpresa ver que todavía estos personajes están ahí. Estos personajes que la gente les consorna, les dice que ellos que estaban al frente de sus congregaciones y que podían sanar supuestas enfermedades y sacar demonios, ahora ¿por qué no están curando a la gente del virus? O sea, y ellos mismos se ponen máscaras, se cuidan para no contaminarse. Son falsos, definitivamente. Son gente que gana dinero nada más por sus actuaciones teatricales. Pero esto, hermanos, eh, ya estaba profetizado desde el tiempo del maestro. Esto lo dijo así, y por eso, porque está sucediendo ahorita, nos estamos dando cuenta de que pues nos estamos acercando al fin. Quiero invitarles a abrir sus sagradas escrituras en Apocalipsis capítulo 16, versículos 1 y 2. Apocalipsis capítulo 16, versículos del 1 y 2. Y dice, y oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles, id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Esta parte de la escritura, hermanos, nos deja ver que va a haber un tiempo en que se van a hacer derramadas las 7 plagas sobre la tierra, y va a haber acontecimientos que no se han visto nunca ni se verán, hermanos. Aún esto que está sucediendo ahorita no es ni siquiera una parte de lo que va a suceder cuando sean derramadas las siete plagas postreras. Pero sí nos deja ver, hermanos, que la ira de Dios va a ser derramada, una completa ira sobre la tierra. Dice en el versículo, y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Quiere decir, hermanos, que hasta este tiempo Dios nos ama y nos está hablando, habla a la humanidad de muchas formas, de una manera tranquila, vamos a decir, nos llama la atención de esta manera, pero Dios está actuando de una manera sensible hasta ahora. Pero va a llegar ese tiempo en que va a ser una ira, un enojo de Dios sobre la tierra, y eso sí no va a haber misericordia sobre todos aquellos quienes, los que tengan la señal de la bestia, o sobre los que adoren la imagen de la bestia. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 15 y versículos del 5 al 8. Vamos a ver qué es lo que dice Apocalipsis capítulo 15, versículos del 5 al 8. Dice, y después de estas cosas, miré, y he aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Y salieron del templo 7 ángeles que tenían 7 plagas, vestidos de un lino fino, limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor de los pechos con bandas de oro. Y uno de los 4 animales dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive para siempre jamás. Y fue el templo lleno de humo por la majestad de Dios y por su potencia, y ninguno podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Esto, hermanos, nosotros sabemos que
va a haber un tiempo en que se va a cerrar, ya no va a haber acceso al templo de nuestro Dios, a su trono celestial, ya no va a haber. Se cerró, va a ser cerrado el trono de nuestro Dios a donde Él está, y ninguna cosa va a poder entrar. Es decir, que va a haber tiempo, hermanos, en ese tiempo en que la palabra de Dios ya no va a ser predicada, porque ya es la época final. Ya es la época en que Dios va a derramar, dice aquí en el versículo 7, y uno de los 4 animales dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive para siempre jamás. Decíamos, sí, pero ¿para quiénes van a ser derramadas esas plagas, esas 7 copas? ¿Sobre quiénes? Y sí, hermanos, quiero decirles, hermanos, que da una bien específico sobre quiénes. No deja lugar a dudas sobre quiénes. Vamos a ver capítulo 13. Dice aquí que sobre los adoradores de la bestia, de su imagen. Pero ¿cómo vamos a ver quiénes son? ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes abarcan esos personajes? Vamos a ver Apocalipsis capítulo 13, versículos 15 al 17. Dice, y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y para que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí vemos precisamente, hermanos, algo bien peculiar, bien especial. Dice que se le va a dar espíritu a la imagen de la bestia. No es la bestia. El espíritu de la bestia, hermanos, sabemos que es espíritu, pensamiento. El espíritu de la bestia es su pensamiento. Son lo que ella tiene en su mente y que manda a todas las gentes a hacer. Y dice que iba a hacer morir a todos aquellos que no adoraran a la imagen de la bestia. Y yo me pregunto, hermanos, y muchos nos preguntamos, ¿tendremos o podremos aceptar la muerte si no adoramos a la bestia y a su imagen? Y miren, hermanos, que esto hay que meditarlo, porque muchos por el miedo de no adorar a la bestia y a su imagen, pues prefieren aceptar ciertas cosas, ¿no? Acuérdense que el espíritu de la bestia, espíritu, es pensamiento, son doctrinas, es todo aquello, es como, por ejemplo, decimos el espíritu de Dios que nos hace hablar. ¿Qué nos hace hablar? El pensamiento de Dios. Pero los que tienen el espíritu de la bestia hablan y piensan y quieren actuar como ella actúa. Ese es el espíritu de la bestia. Y entonces dice, y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en la mano derecha o en sus frentes. Muchas veces, muchos dicen, hermanos, que ahora, en esas teorías que andan ahora, ya saben que siempre aparecen teorías que a través de la vacuna nos van a poner un microchip y que ese es precisamente la marca de la bestia, el 666, a través de un microchip, y que va a hacer que nos dominen por medio de ellos. Les digo, no se preocupen, porque todo lo que no se haga conscientemente es bien importante. Miren lo que les digo, porque ahorita lo vamos a analizar un poco más. Dicen que vamos a hacer lo que la bestia diga, pero yo pregunto, si no lo haces con conciencia plena, con plena voluntad, ¿será tomado en cuenta delante de nuestro Dios? No, ya no, porque ya no somos nosotros, ya es otra persona, alguien que nos está ordenando hacerlo, no somos nosotros. Y aquí nos va a decir algo que vamos a meditar en la siguiente partecita, un poco más adelante.
Vamos a ver Apocalipsis 14 del 9 al 11. Vamos a ver otro aspecto. Apocalipsis 14 del 9 al 11. Y dice así. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Entonces aquí es algo bien importante, hermanos. Si nosotros lo meditamos, entonces no es que te obliguen, porque no te pueden obligar. A mí si me meten un chip en el cerebro y me hacen cambiar mi mente, ya no voy a ser yo. ¿Sí? Ya no voy a estar consciente. Pero aquí nos habla, en estos versículos, nos habla de una plena aceptación consciente de la señal de la bestia. La toman conscientemente. Fíjense lo que dice aquí. El versículo 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y tomar, no dice le dan o le ponen, no, dice toma la señal en su frente o en su mano. Es decir, si voluntariamente pensamos como la bestia. Por ejemplo, podemos decir, ¿no? Nosotros, es un ejemplo muy burdo, pero podemos tomarlo así, de esa manera sencilla. Si alguien dice, oh, pues, ¿saben qué? Celebrar los cumpleaños no es malo, por así decirlo. Alguien dice, no es malo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Ya lo estamos tomando conscientemente. Ya estamos tomando ese pensamiento y automáticamente cuando pensamos así ya estamos tomando la señal. ¿Cuál es la señal de la bestia? Que hagamos todo, así como la señal de Dios, el Espíritu de Dios nos sella. Por ejemplo, los 144,000 fueron sellados en sus mentes. ¿Qué es lo que hacían esos 144,000? Tenían el sello de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacían? Hacían las obras de Dios. Con sus pensamientos se distinguían precisamente de los demás. Pero aquí es voluntario. Vuelvo a repetir. El versículo 11 nos los enfatiza, dice, no tienen reposo día y noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Es voluntario, hermanos. Es bien voluntario aquí. Y eso hay que meditarlo. Pero precisamente ese es el problema, porque ahorita precisamente el tema es falsos profetas y falsos maestros. ¿Cuándo se van a levantar esos falsos profetas y esos falsos maestros? Ahora, en ese tiempo. Se están levantando, haciendo que la gente se confunda. Y mire cómo lo sigue, cómo las congregaciones están llenas de esas personas. Ahora no por este problema, pero cómo están llenas. Prefieren ir 1 hora, 2 horas a su culto y dejar su dinero. Y dejarse ser engañados por estos falsos maestros. Eso hay que meditarlo. Vamos a ver quién es el falso profeta o qué es lo que hace. ¿Qué es lo que hace el falso profeta? ¿Cómo actúa el falso profeta? Vamos a ver Apocalipsis 19:20. Dice así. Y la bestia fue presa y con ella el falso profeta que había hecho. Fíjense, y la bestia fue presa y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella. A los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen.
Es decir, hermanos, el falso profeta es uno solo, está de acuerdo con la bestia. ¿A quiénes engañan? A los que se dejan, hermanos. Discúlpenme que se los diga yo así. A los que se dejan. A los que no se dejan, no los engañan. Pero si tú te dejas engañar, tú automáticamente vas a recibir la señal. Ya la estás recibiendo. Voy a volver a leer el versículo, lo entendemos. Dice, y la bestia fue presa y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales, con esas señales, fíjense bien, con esas señales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia. ¿Cuántos no ven un programa de televisión? Ustedes lo han visto por curiosidad. Yo sé que todos nosotros hemos visto programas donde salen estos falsos profetas, esos falsas gentes que dicen que curan a la gente. Que no la hacen ahora, yo dije, ¿no? Pero que curan a la gente. Eh, por medio de esas, vamos a decirle shows, teleshows, y la gente queda perpleja y queda engañada diciendo, ¿cómo es posible que estos puedan sacar según el demonio de estas personas? ¿O cómo es posible que puedan levantar una gente en la silla de ruedas? Son engaños mentirosos. Pero esas señales están hechas delante de quién. ¿Quién las solapa? ¿Quién las apoya? La bestia, porque son de los suyos. Al final de cuentas, lo que nos preocupa ahora, hermanos, es precisamente lo que está sucediendo ahora con lo que está queriendo hacer el Papa, reunir a todas las gentes en una sola congregación. Y ya falta poco, no se ha dicho nada de la reunión mundial que va a pasar el 24 de mayo, no lo he sabido, pero ya estamos cerca de esa fecha donde se van a reunir. Al contrario, ¿no? Para ella eso es un grande apoyo lo que está sucediendo con estas personas. Habíamos dicho, hermanos, que esto ya estaba profetizado desde hace tiempo. Quiero decirles que el Señor Jesucristo ya había hablado de esto. Vamos a ver Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículos 11 al 13. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán. Cuando dice muchos falsos profetas, no es uno solo. Cuando dice, cuando el Apocalipsis habla de falso profeta, no se refiere a uno, sino a un grupo de gentes. ¿Sí? No es uno, porque a veces se interpreta, la gente interpreta con que, oh, es un falso profeta. Sí, como dicen, el anticristo, que va a ser una sola persona. No es una sola persona, no es un solo personaje. Es una comunidad de falsos cristos, que obviamente el Apocalipsis lo toma como uno solo, porque es un mismo espíritu. Dice en el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. Sí, por esos falsos profetas, hermanos, porque es maldad lo que hacen, es engaño, la gente está dejando de creer. Cada día más gente, dejen que pase esto, ahorita todo se está acordando de Dios, pero dejen que pase esto, que encuentren la vacuna y vamos a ver si realmente ellos se quedan adorando a Dios. No, van a volver a lo mismo, porque ahorita solamente tienen temor de la epidemia, pero una vez que haya pasado esto, van a volver a hacer lo mismo. Yo desearía que ellos se quedaran adorando al verdadero Dios, pero no lo van a hacer, o que busquen a Dios, no lo van a hacer. Porque así está predicho, ya está profetizado. Entonces, por estos falsos profetas, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfría, ya la gente ya no cree, ya no creen en religiones, ya piensan en sí mismos, ya dicen, ¿para qué? Y los ven y dicen, ¿para qué? Todos sus pastores nada más se están enriqueciendo. Y sí es verdad. ¿Qué les vamos a decir? ¿Qué les vamos a decir? ¿Qué les vamos a argumentar cuando vemos que sus pastores se están enriqueciendo, que tienen mansiones y la gente sigue yendo a dejar su dinero?
No les podemos decir nada porque es la verdad. Pero, sin embargo, hermanos, a pesar de todos esos engaños, a pesar de toda esa maldad, dice el versículo 13, mas el que perseverare hasta el fin, ese será el salvo. ¿Qué es perseverar? Ser constante, mantenerse en lo mismo. El que se esfuerza por seguir adelante. Y eso nos corresponde a nosotros, perseverar hasta el fin. Porque cuando nosotros perseveremos hasta el fin, nosotros vamos a ser salvos. Cuando no nos dejamos engañar por estas cosas que están sucediendo. Lo mismo decía el apóstol Pedro en su segunda epístola, segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo 2. Dice, segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 1 y 2. Dice así, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada, perdición pronta, perdición, así dice. Eso también ya lo había profetizado el apóstol Pedro. Y lo vemos. Incluso dentro de la iglesia de Dios, hermanos, está a un movimiento pernicioso, un movimiento canceroso que está haciendo precisamente que los hermanos crean en otras cosas en las cuales no debían de estar creyendo. Muchos creen en el ecumenismo, ya celebran cumpleaños, fiestas, ya están actuando exactamente como el falso profeta quiere que actúen, como la bestia quiere que actúen. También están pensando en lo mismo, hermanos. Y muchos no se dan cuenta. Muchos piensan que están bien. Sin embargo, hermanos, recordemos las palabras del Señor Jesús en lo que acabamos de leer, Mateo capítulo 24, versículo 13, mas el que perseverar es el fin, ese será salvo. Y es nuestra perseverancia. No le hace que nos digan que somos anticuados, no importa que nos digan que somos extremistas, no importa. Es perseverar, seguir en la misma línea para que seamos salvos. Si no, de otra manera, nosotros no vamos a poder llegar a ser salvos. ¿Cuáles son las características? Vamos a aprender a conocer, vamos a aprender a conocer cuáles son las características de los adoradores de la bestia. Primero vamos a ver Apocalipsis capítulo 14. Ya lo habíamos visto, pero quiero enfatizarlo para tener un cuadro más completo. Apocalipsis capítulo 14. Y vamos a leer solamente la parte B. La parte B de donde comienza el y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche. Esto es una de las características de los adoradores de la bestia. No tienen reposo. En todo tiempo están haciendo mal. No importa, no les importa si es día de reposo. Cualquier día les da igual. No tienen reposo ni de noche ni de día los que adoran a la bestia y a su imagen. Dice el apóstol, que están haciendo de continuo el mal. Siempre están pensando en hacer el mal. Otra de las características de los adoradores de la bestia la tenemos en Colosenses capítulo 3. Vamos a ver Colosenses capítulo 3. Versículos del 5 al 9. Dice así: amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia,
que es idolatría, dice el versículo 6, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión. Esto, hermanos, nosotros lo vemos, y la ira de Dios, ¿sobre quiénes van a venir? Fíjense, sobre los adoradores de la bestia, los que adoran a su imagen y a los que voluntariamente aceptan la señal. Y aquí dice, por las cuales cosas la ira de Dios, la ira, ¿se acuerdan de la ira, de las copas llenas de la ira de Dios? Dice, la ira de Dios viene sobre ellos. Entonces, esto es bien tremendo porque dice que los que están en fornicación, los que están en inmundicia, los que están en molicie, los que están en mala concupiscencia y los que están en avaricia, esos también, hermanos, están adorando a la bestia y a su imagen. Cosa difícil, porque tú o eres de Dios o perteneces al dragón, a la bestia. Y si estás haciendo las obras de la bestia, perteneces a ella. Pero el que está en fornicación no está en fornicación porque le obligan. El que está en fornicación porque desea estar en fornicación, porque voluntariamente está en fornicación. El que está en avaricia también voluntariamente está en avaricia. Nadie lo obliga. Y si está en avaricia, está también recibiendo la marca de la bestia y está voluntariamente haciéndose acreedor de la ira de Dios sobre él. Esa es otra característica de los adoradores de la bestia. Curioso, ¿verdad? Curioso. Otra característica es Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 y su versículo 36. Dice así, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, otra vez, la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué? Bien sencillo, hermanos. El que no cree en el Hijo de Dios es el anticristo. Nosotros sabemos qué quiere decir anti, en contra de Cristo. Y si tú no crees en Cristo, te vuelves un anticristo. Y si eres un anticristo, entonces eres parte de los adoradores de la bestia. Porque la bestia, acuérdense lo que dice el Apocalipsis, la bestia o el dragón fue a tratar de matar al hijo que había salido del pueblo de Israel allá en Apocalipsis capítulo 2. No quiere que gobierne el Hijo de Dios sobre la tierra. No quiere. Entonces hace que la gente no crea en el Señor. Bueno, el no creer en el Señor no es decir, oh, yo no creo, sino más bien también quiere decir, hermanos, yo no creo en su palabra. Y hay muchos ahora, mucha gente que no cree en la palabra del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, ustedes saben que es el Dios del Antiguo Testamento, el Yahvé del Antiguo Testamento. Y Él es el que dio las leyes al pueblo de Israel, es el que dio las leyes a la humanidad. Y el no creer en el Señor Jesucristo, como dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que no quiere guardar los mandamientos del Señor Jesucristo, que incluyen los 10 mandamientos, entre muchos, pues hermanos, sencillamente es un anticristo. Y eso es un problema. Para muchos de nosotros podemos caer en decir, no, pues ya, por así decirlo, ya no hay que, el sábado ya no es un día de reunión. Automáticamente nos hacemos anticristianos. Así de sencillo. Es muy sencillo, pero muy profundo, hermanos, esto si nosotros nos ponemos a pensar. Entonces, que los que no creen en el Hijo
Y los que no le creen al Hijo, ¿verdad? Pues se convierten en anticristos y son parte de esos adoradores de la bestia. Vamos a Efesios capítulo 5, hermanos. Efesios capítulo 5. Y versículos 6 y 7. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues aparceros con ellos. Es decir, que no convivamos o que no aceptemos las cosas que ellos hacen. Voy a leer un poquito más atrás para entrar en el contexto. Dice el versículo 3 de capítulo 5, dice, pero fornicación e inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras torpes, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es servidor de ídolos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Otra vez hablando de la ira de Dios. Y acordémonos que la ira de Dios, otra vez lo vuelvo a repetir para enfatizarlo, la ira de Dios viene sobre los adoradores de la bestia y de su imagen. Y esta es la ira de Dios. ¿Sí? Porque de Satanás solamente viene el mal, solamente viene el engaño. Ninguna cosa procede de él. Aunque directamente no digamos, oh, yo estoy con el falso profeta, oh, yo no tengo religión. No, no necesitas decir que no tienes religión. Simplemente con que hagas lo que está aquí dicho, va a venir la ira de Dios sobre de ti. Porque no estás haciendo lo que Dios quiere que hagas, sino estás haciendo lo que la bestia quiere que tú hagas. Ni creer en Dios, porque Él quiere hacerse Dios, ni creer en Dios, ni aceptar al Hijo Jesucristo, porque Él nunca quiso que el Señor Jesucristo rescatara a la humanidad. ¿Sí? Por eso, aunque no tenga religión, pero haces estas cosas, estás haciendo la voluntad de la imagen de la bestia o de la voluntad de la bestia y va a venir la ira de Dios sobre de ti. ¿Cuál es el mensaje para nosotros, hermanos? ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Apocalipsis capítulo 14 y versículo 12 nos dice algo. Apocalipsis 14, 12. Dice así. Después de lo que vimos que no tienen reposo, los adoradores de la bestia en el versículo 11, en el versículo 12 dice así, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que también es voluntario. Así como es voluntario recibir la señal de la imagen de la señal de la bestia y de su imagen, así también es voluntario guardar los mandamientos de Dios. Pero para guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús, es necesario tener paciencia, porque la paciencia es precisamente eso. Guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Esa es verdaderamente la paciencia. Por eso dice aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es decir, nosotros, hermanos, pues debemos de continuar, no le hace qué es lo que venga. Vendrán problemas, vendrán tempestades, vendrán persecuciones, quizá, vendrán epidemias, vendrán enfermedades, pero aquí está la paciencia. ¿Qué si nos sucede alguna cosa? ¿Qué si nos enfermamos? ¿Qué si viene pobreza sobre nosotros? La paciencia sobre todo es la que debemos de tener y apelar a Dios que nos ayude,
porque nosotros tenemos que ser los que tenemos que salvarnos cuando venga el Señor Jesucristo. Otra recomendación para cada uno de nosotros, hermanos, lo tiene Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18 y versículos 3 y 4, dice así. Dice, porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, y no seáis participantes de sus pecados, y no recibáis de sus plagas. Esa es otra recomendación para cada uno de nosotros. Y ya hemos dicho, salir no quiere decir, pues vete de aquí o ve y enciérrate o vete a un desierto. No, simplemente no hacer lo que ellos hacen. Porque dice el versículo 3, porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y dice, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Es decir, que ninguno se escapa, ni los reyes, ni los mercaderes, ni la gente. Por eso el apóstol Juan, a través del Señor, le recomienda a su pueblo, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Hay que tener paciencia, hay que tener amor por lo que nosotros creemos, hermanos, y no mirar ni a derecha ni a la izquierda, ni mirar atrás, ni acordarnos de cómo éramos antes. Si nosotros hemos decidido seguir el camino de Dios, vamos a tener que seguir, como sea, las cosas que vengan. Aquí está, hermanos, si nosotros morimos en los caminos del Señor, lo único que tenemos ganado es la vida eterna, como sea nuestra muerte, ya sea de la enfermedad del coronavirus, o ya sea enfermedad de un accidente, la muerte por un accidente, o la muerte por ser anciano, por lo que ustedes quieran, por alguna enfermedad, lo que ustedes quieran, cualquiera que sea nuestra muerte. Si morimos en el Señor, hermanos, lo único que vamos a aceptar, que sería todo, es la vida eterna, nada más. Pero si por nuestra voluntad, hermanos, estamos aceptando eso que está sucediendo ahora, creerle a los falsos profetas y a los falsos maestros, pues vamos a obtener nada menos ni nada más que las plagas de nuestro Dios. La ira de Dios va a venir sobre nosotros. La última recomendación nos la hace allí el profeta también en Apocalipsis capítulo 22, versículos 11 y 12, que lo conocemos. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículos 11 y 12, dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, pero el que es justo, sea todavía justificado, es decir, seguir en el camino de la justificación. No pensar en que lo que hemos hecho hasta este momento, hermanos, es suficiente. Por eso el apóstol aquí nos recomienda precisamente que el que sea justo, si nosotros nos creemos justos, tenemos que seguir hacia adelante. Que nos falta un largo camino. Y también añade otra cosa. Y el que es santo, sea santificado todavía. En otra versión dice, el que es santo, santifíquese más. Y nos queda un largo camino, hermanos. Nos queda un largo camino que caminar. Entonces, pues, solo esperamos que Dios nos ayude, que nos fortalezca.
que a través de su Espíritu nos quite el temor y nos dé confianza y plena seguridad de que nosotros vamos a salir vencedores a pesar de todo lo que digan, a pesar de todos los engaños. Va a haber rumores de muchas cosas, hermanos, que, bueno, ¿qué les puedo platicar de lo que viene? Y va a venir fuertemente esto, a pesar de esta enfermedad no es nada. Yo no le temo a esta plaga, hermanos. Quizá me guardo porque tengo que guardarme y porque pues sí, como humano lo tengo, pero más le temo a lo que viene, más le temo a lo que viene, hermanos. A la transformación del mundo a través de las enseñanzas de la bestia. Es así, eso sí le temo. Porque el Señor Jesucristo lo dijo, no temáis a los que matan, ¿qué? El cuerpo, ¿sí? De muerte o de algo, o los que nos maten, eso no hay que tenerles temor. Pero sí hay que temer, hermanos, a aquellos que nos pueden cambiar de mente, de pensamiento y hacer que nosotros creamos como ellos. Gracias, hermanos. Este es el mensaje para hoy y esperamos que Dios nos ayude, que nos fortalezca y que siga Él dándonos de su espíritu para salir adelante. Dios les bendiga, hermanos, y paz a ustedes.